En el capítulo 5, versículo 1, vamos a ver el viejo orden sacerdotal. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Aquí vemos una gran diferencia. Este sacerdote fue tomado entre los hombres y a favor de los hombres. La diferencia entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de Leví. El sumo sacerdote estaba para el pueblo en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Este orden sacerdotal tenía un límite, y ese límite era para perdonar, para cubrir los pecados del pueblo, pero todos los años tenían que presentarse. Y también no solamente la sangre era para el pueblo, sino también para el sumo sacerdote. Versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Como hombre, él es débil y también pecador. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios escogió entre los hombres para constituir a favor de los hombres el sumo sacerdote y los sacerdotes para este oficio, para perdonar y cubrir los pecados con ofrenda de sacrificios de animales. Ahora vemos en el versículo 5 el contraste. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Hay una gran diferencia entre escoger un sumo sacerdote entre los hombres a que uno sea declarado por Dios hijo. Y como hijo hay un mayor orden sacerdotal. Aquí declara lo que fue dicho en el Salmos 2:7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aarón fue tipo y sombra de la cual Cristo es la substancia. Y en esa substancia, el Hijo es mayor que los hombres y es confirmado por la ley, los salmos y los profetas. Él siendo mayor, hay un mayor sacerdocio. Ahora vemos en el versículo 7 en qué está constituido este sacerdocio. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos el gran misterio de Dios. Cristo es el Verbo. Cristo es Dios mismo. Y vino un día en carne y nació. Y aquel que nació es el Hijo de Dios. Siendo hijo, vino en carne. Y en esos días de su carne, él fue declarado como el Hijo del Hombre, siendo el Hijo de Dios. Y esto lo que el Evangelio de Lucas nos muestra. Nos muestra a Dios en Cristo como el Hijo del Hombre. Este es el gran misterio de la piedad. Que Él vino, el Verbo se hizo carne. Cuando dice Cristo en los días de su carne, eso tiene mucho valor. Es todo lo que es Dios, todo lo que fue declarado por los profetas, los salmos, la ley, todo lo que es Dios, venir a nosotros en carne y manifestarse, Él mismo. Así que Cristo no fue escogido entre los hombres, Él ya fue destinado por Dios, por sí mismo, para llevar a cabo su propia obra. Y en esa obra salvarnos y llevarnos a Él. Esto tiene mucho valor.
Es con mucha reverencia que estoy leyendo estos versículos, porque hay tanto aquí, es tan profundo, porque aquí está basada toda nuestra salvación. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a Filipenses 2:6. Aquí Pablo lo declara en una forma muy preciosa. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, y aquí están los días de su carne, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está la obediencia de Cristo hacia el Padre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por este sacrificio que fue recibido por el Padre, ahora vemos su lugar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él vino para que nosotros tuviésemos un lugar con Él. Esto no le fue dado al pueblo de Dios bajo el viejo pacto. Bajo el viejo pacto solamente tenían perdón de pecados. Pero como seguían pecando, tenían que presentarse todos los días. Ese oficio de los sacerdotes era diario. Ahora Cristo no es así. Cristo fue una vez y para siempre, para nosotros, y así dándonos las buenas nuevas del Evangelio. Ahora vemos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Eso está en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsistes, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él fue perfeccionado a través de esas aflicciones por su obediencia. Esas aflicciones fueron para nosotros nuestra entrada. Nosotros no hubiéramos podido entrar en esa comunión con Dios, ni ser uno con Dios, ni tener su salvación, si esa sangre no hubiera sido derramada. Pero por la virtud y el mérito de la sangre, nosotros podemos acercarnos a ese trono de gracia. Y no solamente acercarnos en ese trono de gracia, pero también entrar en un nuevo orden en el cual nosotros vamos a participar como sacerdotes. Él es la cabeza de un nuevo orden como sumo sacerdote y nosotros somos sus sacerdotes. Tal sacerdocio no tiene nada que ver con el pecado. Ya el pecado ha sido expiado en su sangre. Si él no hubiera sido obediente, no hubiera habido salvación. No es solamente perdón de pecados, sino que estamos siendo salvos de una naturaleza y entrar en otra naturaleza. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos entrada al Padre por el mismo Espíritu. Ahora podemos disfrutar de una comunión con Dios que antes no se podía llevar a cabo. Regresamos al capítulo 5, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y hay mucho que decir acerca de este orden. Vamos a hacer un paréntesis
en el libro de Hebreos para hablar de Melquisedec.